Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa En Tres Puntos. Y sobre todo hoy, en el jueves económico, donde vamos a tener mucha interacción en todo lo que ha sido la economía global, la economía nacional y todo lo que se trata en estos aspectos económicos, lo vamos a tratar en la noche de hoy. Javier López, bienvenido al señor... Reingreso otra vez. Ezequiel Molina con nosotros, sí, que estuvo de vacaciones. Luis Manuel y con nosotros, como cada jueves, ahora participando, don Hugo Guiliani Curi, que nos orgullece estar con nosotros aquí cada noche o cada jueves que estamos aquí participando, y el doctor Luis Manuel Piantini. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel, don Hugo, Ezequiel, mi hermano. Buenas noches a todos. Hoy tenemos temas interesantes para la economía mundial y nacional. Bienvenido. Como tenía mucho tiempo que no venía, voy a hacer más largo. Sí. Buenas noches. Bueno, hoy estamos entonces, tienen dos refuerzos. Pero bueno, gracias a Dios que bueno, por lo menos hay uno que menciona al padre aquí, como lo mencionaba siempre, siempre lo he mencionado. Al principio de de cuando hablo, sí, siempre menciono contar con el apoyo del Espíritu Santo y de nuestro Padre, y que protejan al pueblo dominicano. Así sobre todo en estos momentos difíciles. Y la Virgencita de la Altagracia. Yo pensé que le iba a dejar. Yo pensé que le iba a dejar. Señor. Así es. Señor. Manuel, vamos a ver, hay muchos temas económicos en la noche de hoy, porque realmente así está, tanto local como internacional. Sí, antes de entrar a la parte internacional, que hoy volvió otra vez a tirarse en el estrecho de Hormuz, porque bajó los precios y entonces se fue un relajo. Eso es como pasaba con el asunto de los aranceles, que un día subía, otro día bajaba, al otro día subía, otro día bajaba, y así va el mercado. Pero esta vez fue, mira, está el mercado ahora, ¿no? Entonces muchos tienen suspicacia de esas cosas, ¿tú me entiendes? Bueno, no entremos en ese aspecto, pero el punto básico esta semana en el país ha sido el asunto de la mina Romero. Mira, a mí me alegra mucho. Primero, me alegra por un sentido y por otro lado me apena. Vamos a decir primero por qué me apena. Me apena porque el país va a perder las oportunidades de desarrollar su sector minero. Después de haberse tomado esta decisión, ningún inversionista extranjero serio va a venir a asumir riesgo. Esa gente estaban aquí del año 2005. No es posible que 20 años después aquí las autoridades se den cuenta de que hay un pueblo que no quiere la minería. No. Eso fue lo mismo que pasó con el arroz, y por eso tenemos un arancel de un 10% que nos impusieron los americanos, porque somos unos irresponsables, ¿me entiendes? En el cumplimiento de lo que acordamos, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que estamos haciendo es convirtiendo a este país en el exterior en un país no creíble. Eso es lo que estamos haciendo. Es peligroso para el avance, ¿eh? Bueno, en el otro aspecto, déjame terminar la parte esta. En el otro aspecto, me alegra mucho. ¿Por qué? Porque aquí los gobiernos están desperdiciando el uso de esos recursos. Esos son recursos que tienen miles de millones de años ahí adentro, ¿verdad? Que cuando se extraen y se utilizan, más nunca se va a volver a obtener de nuevo. Entonces no es justo que esos recursos se utilicen para ser botados en el mar.
en estos gastos corrientes, en esta vagabundería que existe en este país. ¿Tú entiendes? Entonces, uno hasta se alegra porque 45.000 millones que da la Rosario, la Barrigol. La Barrigol. Ahora mismo, el año pasado, busca ver a dónde fue que se utilizaron, eso se perdió y eso fue oro que se sacó de ahí. Entonces, mejor es que se quede el oro donde está. Don Hugo. Sí, no hay dudas. Este es un país bendecido por la mano de Dios, por los recursos que tiene. En su subsuelo tiene oro, níquel, cobre, etcétera. Aluminio. ¿Qué ha pasado? Que tenemos entonces un país lleno de recursos y por el otro lado un país desorganizado y poco institucional. Eso es malo. Y por eso el país, para ser creíble, tiene indudablemente, en este caso que estamos tocando, que se refiere al sector minero, tiene que mejorar o tener una nueva ley que permita una mayor certeza a quienes se meten en eso, o también que beneficie al pueblo dominicano. Porque como acabas de decir, esta situación de la minería y del oro específicamente, es que el pueblo dominicano no ve dónde se han gastado esos recursos, ni tampoco hemos acumulado reservas, que pudiéramos hoy en día tener grandes reservas en el oro con una onza a casi $5,000. Entonces, ahí viene una crítica que debemos hacérnosla en nosotros mismos también, que en un momento fuimos hacedores de política. En ocasiones anteriores tú has mencionado o has tratado este caso de las reservas de oro desde otro ángulo, pero también eso es una prueba, no se ha hecho nada, el oro siguió aumentando y quizás con una reserva menor nosotros hubiéramos podido solucionar, como tú mencionabas en aquel entonces, hace unos años, la deuda del Banco Central. Pero nada se hace, los recursos se han gastado y yo creo indudablemente que llegó el momento de hacer una nueva ley. Hoy o ayer, el ministro de Energía, Joel Santos, dice que el gobierno le está dando los toques finales a una nueva ley de minería. La nuestra es de creo que en 1971. La ley es una ley 146, ya de 1971. más de medio siglo. Por lo tanto, hay que modificarla, hay que modernizarla y hay que adaptarla también a lo que serían las necesidades no de esta generación, sino también de generaciones futuras. Yo pudiera hacer más luego una especie de esbozo de lo que podría, los puntos principales que debería tener una ley minera y fundamentalmente dirigida en este caso al oro, que es el principal de los metales que tenemos. ¿Sería oportuno que usted diera algunas puntualizaciones de lo que usted entiende que puede ser una ley minera? Porque ahora mismo se está trabajando en la modificación y hacer ajustes a la nueva ley. Entonces, si usted opina, puede decir más o menos cuál sea su concepto. Bueno, yo puedo hacerlo, yo esperaba, yo no tengo ningún nexo ni ninguna conexión con el sector gubernamental, pero para fines de los televidentes, porque cuando ya uno se va poniendo mayor no se acuerdan de uno. Yo tuve la oportunidad de participar en diversas negociaciones en este campo en años atrás
Y me reía hace un rato por una de las cosas de nuestro gobernante. A veces en nuestro caso tienen que ser fuertes y duros. No sé si fue en los 70 o en los 80. La Falcon Bridge no le estaba pagando al gobierno dominicano. Se buscó algo y no le pagaba. El doctor Balaguer pidió a sus colaboradores que negociaran. Ellos negociaron, pero no llegaron a ningún sitio con los directivos, en este caso, que estaban aquí. Le dijeron, doctor, mire, ellos han trancado el juego y nada, y no nos pagan. Balaguer miró así. Yo creo que el ministro de Hacienda era mi apreciado amigo Roberto Martínez Villanueva. Entonces Balaguer le dijo, ok, está bien, buenas noches, ministro. Roberto se fue y al otro día quedó sorprendido porque había salido un decreto de Balaguer prohibiendo las exportaciones del ferroníquel. Y a las 10 de la mañana estaba ahí en el despacho del doctor Balaguer negociando el presidente que tuvo de la Falcon Bridge, que tuvo que venir de Toronto. Entonces, dijo en esa ocasión, Roberto, que a este presidente canadiense le habían dicho de que Balaguer era poeta y un hombre suave. Y cuando el hombre se iba y le dice, poeta es ser un hombre muy duro. Déjame darte la introducción de eso, Hugo. Yo estaba en la asesoría económica del Poder Ejecutivo 77-78 y precisamente nos pusieron a un grupo, Ramón Flores, Ramón Pérez Minaya, Romeo Ginás, a evaluar los contratos de la Falcon Bridge. ¿Qué pasa? Que esos contratos lo había hecho una famosa oficina dominicana de abogados y estaban ligados, eran como 80 contratos ligados uno con otro y con otro. Al final nos reuníamos ahí en el patio del club del Banco Central a discutir y a ver bueno, la única conclusión que sacamos al final, como 2 o 3 meses, ahí estaba Ramón Alburquerque también, un paquete, era que no podíamos. Indiscutiblemente que con esos contratos no se podía hacer nada y eso fue lo que solo expresamos. Campillo Pérez era en ese momento el secretario de Industria y Comercio, estaba don Carlos Seliman como asesor económico del Poder Ejecutivo, Periche estaba en el Banco Central y bueno, Balaguer terminó con esa heridita porque no pudo hacer nada, tuvo que entrar en el poder hay pocos meses después, en el 78, y se quedó con eso, y mira lo que resultó después. Vamos a ir a la mira pausa. cómo resultó después, cómo vino después, volteado como el tiburón. Vamos a ir a la pausa para que don Hugo pueda seguir dando todos los detalles después de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso. Estamos muy emotivos aquí porque realmente es un tema interesante. Historia. Y que hay historias referentes para poder hacer esas comparaciones con la experiencia que ustedes tienen sobre este tema. Vamos a brindar primero para poder continuar con estos temas interesantes, sobre todo de la minería que se está hablando, y es brindar con un sabroso jugo de pera de rica. Y también tenemos aquí una agüita para los muchachos que puedan refrescarnos en la noche de hoy, sobre todo por brindando con la calidad de rica. Pero mira poniendo ese caso, Hugo. En estos días, Andy Dawager presentó en uno de sus temas el contrato que se hizo de la revisión de la Barry y un cuadro que había, ¿no? Donde en base al nivel de precio se le aplicaba un coeficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el 2017 eso se dejó de aplicar. Y dice él que a través de los años
el gobierno ha dejado de captar 1.300 millones de dólares. Digo, pero ¿y cómo es posible que suceda eso? Y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho. Y eso se ha publicado y se ha dicho 80 veces y todo el mundo ha callado. Ahí ¿Entiendes? vamos, ahí Entonces, vamos. fíjate una cosa, Hugo. ¿Qué pasa? Que yo pensé, digo, bueno, el presidente no quiere meterse en esto porque sería renegociar con esta gente y eso podría alejar la inversión. Pero ahora es que la va a alejar de verdad sin haber recibido los 1.300. Es correcto. Bueno, pero por eso es que hay que buscar salida, por ejemplo, en una nueva ley, porque también el presidente en este caso simplemente dijo detener, pero el gobierno no ha dicho cuáles son los argumentos para eso. Y yo creo, lamentablemente, que a un presidente sus subalternos tienen que saberle dar las herramientas para justificar una decisión y proteger hacia el gobierno. Pero eso parece en este caso que no sucedió y simplemente dijo eso. Entonces, proteger al país, ¿no? Proteger a su presidente y al país. En este país. caso, pues el presidente Claro. del país. Y entonces, ¿para qué están los ministros? Ah, bueno, eso yo no sé porque son muchachos todavía más jóvenes y quizás no tienen mucha experiencia. Entonces, si vamos a hacer para fines de los lineamientos o cuáles serían los principales puntos, a mi entender, de una ley de ese género, una reforma sería, uno es modificar el sistema concesionario. Aquí hay un sistema que el Estado da una concesión primero de exploración y después de explotación. Eso en algunas partes del mundo ya ha sido cambiado hacia formas más modernas. Hay que mantener obviamente el principio de que los minerales pertenecen al Estado, parte básica de una ley, y que la propiedad del mineral extraído debe compartirse. ¿Qué pasa? Que nuestra ley dice que el subsuelo es del Estado, entonces el Estado a quien le da la concesión hace lo que quiere arriba en la tierra y también abajo. Y el que era dueño de la parte superior queda cogido. No le toca nada. Y no le toca nada, ni siquiera le pagan la tierra. Y en los Estados Unidos no es así. Bueno, veremos después algunos casos. Entonces, hay que crear una regalía que sea moderna y progresiva, no un valor fijo, señores. Tiene que ser algo progresivo sobre las ventas, etcétera, que pueda moverse y cambiarse. Hay que crear, que es lo más importante, un fondo territorial, un fondo común para las comunidades de donde se están extrayendo y que no pueda usarlo el gobierno. Habrá que buscar la forma de que esos recursos entonces sean bien utilizados. Y además de ese fondo patrimonial para las comunidades, habría que crear un fondo nacional para todos los dominicanos, más para los del futuro, que serán entonces los perjudicados cuando esas existencias o esos activos no existan. Eso lo han hecho los países árabes, lo han hecho algunos países petroleros y es fácilmente copiar esa situación. Hay que mejorar, lo que dije hace un momento, la posición del propietario en lo que llamamos la superficie, en los terrenos. Y entonces ahora que nos viene el tema, por ejemplo, de las tierras raras, cuando entonces tengamos que comenzar a explorar sobre eso, es que vamos a pensar en eso. No, hay que comenzar a pensar en eso, en el problema de las tierras raras, y que una ley de este género también pueda prever qué podrá suceder con eso de las tierras raras. Hay que fortalecer indudablemente la transparencia y tener cierta estabilidad contractual. No lo que se llamaría una congelación contractual. Cuando yo digo estabilidad contractual,
es que sea estable, pero tampoco no sea algo que porque lo dije, lo escribí, lo firmé en el 90, todavía en el 2040 esté vigente. Hay que tener cierta flexibilidad. Es decir, nosotros necesitamos sofisticar y tener mayores controles sobre lo que estamos entregando. Ahí hay otro problema. Por ejemplo, cuando nosotros exportamos oro, nosotros exportamos lo que se llama el doré. Y de ese doré se sacan X números de onzas de oro. Entonces hay que saber y hay que ser sofisticado con laboratorio y controles de que nosotros no estamos recibiendo el total del oro que tenía ese doré. Es muy posible que hoy en día eso no esté tan exacto. Entonces, hay otro punto que yo creo importante en una ley, y quizás ahora en televisión no es quizás muy entendible, pero nosotros tenemos un orden en esto de minería que no es el correcto. Nosotros tenemos, primero damos la concesión de las exploraciones, exploración. Segundo, nosotros entonces concedemos la explotación. Tercero, después entonces viene un estudio de impacto ambiental que lo hace la firma. No, ningún estudio aquí ha dicho que no hay que hay un impacto negativo. Eso entonces debe tener otro orden. Y el último es la licencia social. Yo creo que debe ser modificado esos 4 y debe ser primero licencia social, segundo la exploración, tercero el impacto ambiental y finalmente la concesión de la explotación. Yo le quiero hacer una pregunta sobre esa parte ya que usted lo menciona. ¿Cómo consistiría realmente la licencia social? ¿En qué se basaría una licencia social? Se basaría fundamentalmente en una especie de consulta con los liderazgos de las provincias y presentación de la situación. Yo sé que eso es muy difícil. Sin embargo, el país va evolucionando. A mí me ha llamado la atención esto de San Juan. Por eso podrían haber gente que quieran aprovecharse, pero a veces uno tiene que ver, ¿no verdad?, como una comunidad o personas que uno dice o piensa que no tienen ese nivel educativo, que no conocen de estas cosas tan complicadas como es la minería, porque yo de minería no sé nada. Yo lo que sí sé algo es de negociación. Pero bueno, en el trajín de la vida, como dije al principio, yo tuve que experimentar con algunas de estas cosas, tanto con Falcon Bridge, en el gobierno de Balaguer, y si ustedes fijan bien, el mejor contrato que se ha firmado fue ese, el contrato de Placer Dome. Soy yo que lo firma y yo no estaba totalmente complacido con él. Y ese quizás es el mejor contrato que se ha firmado, que fue... O el menos malo. Sí, el menos malo. El que después entonces... compró otro. Pero yo no quiero insistir, y mira, tal vez tú te puedes... La licencia social, escúchame, Manuel. No, pero voy al punto tuyo. Ok. En el 85 se iba a hacer Manabao Cartavera. Hubo una resistencia de la comunidad. Sí. No se hizo. Y eso era agua. Y ahora es que para preservar el agua, y el oro, y que ellos, cuánto. En aquel entonces el agua se negó. No queremos agua, pues bueno, no queremos agua. No queremos Manabao Cartavera, no queremos agua. Sí, ahí es el problema. Y hace 40 años de eso. Entonces, conciencia social. No, yo creo que ahí el problema es que hay una serie de elementos que aprovechan de esto a meterle el fofolito. Yo estoy de acuerdo en la licencia social. Yo lo que quisiera saber, ¿cuáles son las valoraciones que va a hacer la comunidad para dar la licencia social? No solamente saber que va a valorar. Si no sabe de eso. ¿Cómo ellos
se pueden beneficiar. Eso hay que explicar, eso hay que negociarlo y lógicamente deben saber vender. No se entiende, Hugo. Deben Como saberlo no se hacer. entiende lo que era, por qué estaban luchando ahora. Mira. Tú oías mucha gente hablando, digo, ¿y pero qué es lo que esta gente están hablando? Comparando la Falcon Bridge y la Rosario, totalmente diferente, de una explotación subterránea a una explotación superficial. Un momentico, y porque ahí no entendían nada de eso. ahí hay una explotación subterránea, pero tiene que darte cuenta que el río San Juan rodea en donde va a estar precisamente la explotación subterránea. Entonces, quienes están vendiendo esto o están tratando de hacer esto, deben tener estudios bien hechos que le prueben a esas personas que esas aguas no van a ser contaminadas porque posiblemente Pero el tanto iban para el allá río que no del sur. estaba ahí hace 25 años cuando dieron la concesión. Vamos a irnos a la pausa Estaba para ahí. seguir con el tema. Hace 25 años cuando dieron la concesión Por eso- estaba ahí, ¿no? por- ¿verdad? por eso- ¿Y qué pasó en la Rosario? Que el problema de la Rosario, y tú fuiste gobernador y lo tuvimos aquí, fue cuando cayó en manos del Estado, que dejaron que toda esa superficie del sulfuro fuera en correría cuando cayera lluvia, porque no se protegió eso. Y con eso se contaminaron Vamos- toda la tierra. vamos a ¿No la entiendes? pausa, Ahí por fue el favor. Estado el culpable. El Estado fue el culpable de eso. Pero el Estado porque es desorganizado. Vaya, Carlos, El Estado Vamos a hacer no el es cambio coherente. Para que don Hugo Vamos pueda, al cambio. entonces... No, dar pero la yo quiero seguir explicación. con la Vamos licencia social arriba porque, y yo y sé, y le voy a regresamos. decir por qué yo quiero seguir. Pero como quiera, no Bien, rentable. bueno, ya de regreso aquí, Tiene porque un está mundo bastante menor. interesante el tema y hay muchas motivaciones y también experiencias pasadas por hacer todos estos comentarios reales. Yo quiero, Flavio, seguir con Adelante. la licencia social, porque yo diría que esa fue la exposición del presidente de la República en un minuto. Fue la licencia social. Solamente él objetó el proyecto por la licencia social, que él dice que el pueblo no quiso. Y como dice Luis Manuel, lo del río, y usted también, perfecto, lo circunscribe, pero yo quiero que ustedes sepan que quien habla tuvo la oportunidad de hacer estudios del río, porque anduve todo lo que En es San esa Juan. parte de San Juan, de eso. Aquí la degradación de los ríos, sin mina o con mina, hacia Es la- Bárbara, es la deforestación. hacia Bárbara, porque aquí Claro. se defeca en los ríos, Sí. aquí se bañan animales en los ríos, se limpian vehículos en los ríos, aquí hay gente que coge de los ríos Se directamente el deforesta. agua, aquí Exacto. se Se deforesta deforesta. Aquí lo que totalmente. hay ahora mismo, que es una oferta de hace 40 años para acá, hay menos del 40% de oferta de agua Ajá. en este país. Ajá. ¿Y dónde está la minería que le hizo daño a eso? Exacto. Correcto. ¿Dónde está la Eh, licencia? es muy bien. Eso es demagogia. ¿Dónde está la Ok, licencia? ese es Demagogia. un punto importante. Es importante. Y ojalá que dada esta situación en que le están echando la culpa a la minería sobre esto, salga a relucir la verdad que somos nosotros mismos que Claro. estamos Los mismos pueblos que ahora están acabando, hablando. acabando Ahí te con quedan llenos de la- pendejadas. Exactamente. Oye. Ahora, ¿cómo se hace una situación donde se combina el gobernador, se combina el síndico, se combina el senador y se combinan Los diputados. los diputados y los mandamás del pueblo para poder sumar a los de abajo y hacer un grupo de fuerza para oponerse, incluso a la Iglesia Católica? Pero el senador que estaba hablando Con la él fue de Iglesia lo que Católica. aprobó en el 2005 y 2010. ¿De quién eran? ¿Qué era ahí en ese momento? ¿Cuál era? ¿Quién Mira, era el gobierno es en que- ese momento? Es el PLD que está gobernando. Luis Manuel, el problema de este país es la falta a veces de coherencia y autoridad. Yo Y me de acuerdo, responsabilidad también. yo me acuerdo una vez, iba yo para Polo de vacaciones y veo que van bajando camiones y camiones y camiones llenos de la arena esa, creo que arena sílice, que se usa para hacer las botellas de vidrio. La azulita. Entonces, yo era en ese momento el ministro de Industria y Comercio. Dije al chofer, sube, vamos a ver de dónde están sacando ese material. Subimos
encontramos que estaban haciendo grandes extracciones, pala y qué sé yo, que allá arriba, en la loma de Polo, donde nacen todos los ríos de esa parte de nuestro país. Automáticamente ahí yo llamé, mandé que mandaran unos militares y se suspendió la extracción. Al otro, yo no he consultado nada con el presidente en ese momento. Al otro día estaban los interesados, el presidente se dio cuenta de la situación, me respaldó a mí. Ajá, pero esa era mi responsabilidad y yo la asumí. Pero aquí nadie quiere asumir responsabilidad, entonces dejan a un presidente que llegue hasta el final de esto y, como tú dices, ¿y por qué no lo hicieron hace unos años? 20 años. ¿Dónde nace el río Camus? 20 años. ¿Dónde nace el río Camus? ¿En Jarabacoa? Es el la Vega Jarabacoa. Allá, ok. ¿Dónde hay mina ahí en Jarabacoa? Vaya a ver si hay río Camus. No hay río Camus. No hay río Yo me Camus. tiré un parapente. no hay mina, Yo me y no tiré hay un mina. parapente de Jarabacoa. Y la devastación de lomas que hay ahí, porque había arena, es bárbara. Entonces, ¿dónde es que está la mina? Es que no es así, es que no es verdad, eso es de licencia social. ¿Quién da la licencia social? ¿Basado en qué se prohíbe o se da una licencia social? Pues ese fue el discurso. Entonces, por ahí es que yo tengo que analizar el tema. Ojalá esto sea una enseñanza. Tienes razón, ¿No, verdad? Ezequiel. Sí, para sí, que, porque tú tienes razón, para que todos comprendamos que somos nosotros mismos los que estamos matando nuestros propios recursos, acabando con ellos. Coge Paranigua tú por ahí, el canal Cabral, etcétera, etcétera. Marco No Cabral. hay nada, por ahí no hay río, solo hay piedra. Bárbaro. Entonces, eso quizás haga que comprender a muchos de nosotros que tenemos que mejorar. No va a pasar como Chacumbele, que el mismito se mató. Pero yo estoy de acuerdo con don Hugo porque habla de que los estudios de impacto ambiental no puede ser ejecutado por la empresa. Por la Tiene empresa. que ser hechos Por el Estado. por el Por el Estado Estado. dominicano. No, por una empresa, Una porque el empresa- Estado no es especialista en eso. Pero- Tú No, una pero empresa, contratarla, una empresa pero el Estado de contratarla. Naciones Unidas, Naciones unas Unidas. cuestiones de esas. Claro, ¿sabes? pero que sea el Estado el que Así sea es que debería el ser. Y no un estudio No, pagado porque- por la empresa no, que es porque la hay un interesada. sesgo ahí ya de Hay un por sí. sesgo, Usted claro. hablaba, don Hugo, de la O un negociación. Sí. Que usted es el que conoce bien de la negociación y como usted ha estado en esos litorales en un momento determinado, ¿son buenos los negociadores que nombra el Estado para defender al Estado? Mira, nosotros en ocasiones hemos tenido buenos negociadores, pero yo diría que si yo hago un conjunto, la mayoría son malos. Ahí está el problema, porque muchas veces usted necesita quien defienda al Estado y no que se asocie con el Estado, porque muchos de los negociadores lo que hace es, con estas grandes corporaciones, asociarse incluso con Déjame ellos. ponerte un ejemplo. A mí no me gusta a veces poner ejemplos porque entonces soy yo, pero yo estaba renegociando la deuda externa y yo tenía detrás de mí un equipo fuerte que me daba el insumo para yo poder contrarrestar Exacto. el conocimiento y las posiciones, en este caso de los grandes banqueros americanos y canadienses. Entonces, eso me ayudaba a mí, pero también Eran criollitos. eran criollos, pero también en un determinado momento yo acudí a lo externo y buscamos entonces a que Jesús Silva Herzog, que era la estrella negociadora de México, y Ángel Gurría me ayudaran. Yo me acuerdo que en una, Ángel a mí me pasaba papelito, ¿no verdad? Sí. Y entonces tú tienes, ¿no verdad?, también que tomar entonces posiciones a veces duras. En esa ocasión yo dije, bueno, era en Miami, no nos estamos poniendo de acuerdo, son las 12 de la noche, se terminaron las negociaciones. La negociación era que el gobernador regresaba y cada uno para su país o para su pueblo. Cuando ellos vieron eso, yo lo que hice fue
una jugada y puse a hablar los dos abogados que eran de las grandes firmas de abogados de Nueva York. Entonces dijeron, uno le dijo al otro, el gobernador está dispuesto a seguir. Nos levantamos y seguimos hasta las 3 de la mañana y finalmente el país obtuvo la mejor negociación. la mejor Vámonos a irnos a la En pausa Miami. final para seguir con estos temas, que estos En el temas hotel que están está al bastante lado interesantes. de la laguna esa. Vamos arriba. Y, ¿tú te acuerdas de José Antonio? Sí. Bien, ya en los minutos finales del programa vamos a terminar porque está bastante interesante. Sí. Estamos dando cátedra, pero también se aprende. Mira, Adelante, después Manuel. que Hugo terminó la gobernación, que siguió en la cuestión con la banca hasta el año 2004, que fue cuando se terminó de negociar. No, en el 1994, perdón. 94, 94. Ahí fue que se negoció desde el año, se comenzó en el 82 82. hasta Está bien. eso fue Bueno, el, sí. el problema de dejar de pagar una deuda. Como muchos están pensando que el país está hacia ese sitio. Ahí duramos 12 años, 12 años sin ir a los mercados internacionales. Pues después el equipo de Social Dominicano posterior, no voy a mencionar nombres porque contrató a José Antonio Herrero, que era un economista cubano residente en Puerto Rico, que lo chubaban como el perro, Adelante. el bulldog. Entonces cuando los canadienses gritaban, entonces le ponían a un negociador más blando. Más blando. Muy bueno. Eso se hacía. Eso, Sí. yo lo viví. Hay muchísimos cuentos con eso y indudable, a mí a veces me da pena por los mandatarios nuestros, porque yo creo que al final todo el mundo le echa la culpa a los presidentes y en realidad los presidentes dependen mucho de las personas que los rodean y quienes deben ayudarlo. Esa es una constante que hay. Y además que deben ser personas que sean capaces de enfrentarse al presidente, a quien sea, y decirle, mire, esto no es así, vamos a coger otra ruta o darle opciones. Y finalmente, obviamente, la decisión final es de un presidente. Bueno, yo pero creo- bien asesorado quizás se pueda conducir hacia a una solución que Me sea permito posible. decirte algo, Hugo. Aparentemente, el lunes el presidente sorprendió a sus funcionarios. Porque luego, 2 o 3 funcionarios dijeron con mucho cuidado, por mucho respeto, como que no necesariamente estaban de acuerdo con eso, que estaban de acuerdo con la minería, que estaban de acuerdo con la minería. O sea, si funcionarios te dicen después de un discurso de parar el proyecto, que están de acuerdo con la minería, te están diciendo que ellos o no sabían o no están de acuerdo, como hizo César Dalgán, como el representante de los empresarios. Bueno, respetamos, pero no estamos de acuerdo. Y eso vi, esa misma actitud, no con la misma palabra, vi en varios funcionarios. Entonces yo siento que fue una sorpresa del presidente hacia sus funcionarios. Ahora, lo que sí yo lamento es que coincidiera en la actitud con Danilo Medina en el año 2015, con el asunto de Miranda. Después que dejó que se comprobara que ahí hay oro y que ahí hay ferroníquel, que no iba a haber problema, que estaba el estudio de impacto suspendió ambiental, que vino Basilea a hacer eso. La licencia social no lo dejó No, pero- y está suspendida. Entonces No le dieron la licencia vamos a ambiental. tener ese tipo de actitud siempre. Esas son las políticas del plan de nación que vamos a tener en el futuro nosotros, que licencia social que no tienen ningún fundamento. Yo quiero verlo Ya. en la tierra rara, porque la tierra rara es superficial. Es Ahí superficial. eso es peor. Pero- Eso es peor. Pero ahí no hay, pero eso, Oye, pero eso a no es que eso van a es recoger la peor. tierra, Luis Manuel. Oye. Ahí no van a recoger la tierra y se la van a llevar. Bueno, no. Yo espero que. Mira, y en Barahona, Hugo, que tú hablaste del asunto pero lo de la piedra caliza, eso es muy serio.
en el pueblo. Pero, Así Y es. el gobierno no ha hecho nada. No ha y hecho eso nada. está ahogando Vamos a esa ciudad. Mira, Así Ahí hay una una irresponsabilidad. irresponsabilidad. Y tú buscas los antecedentes y te das cuenta que esas concesiones de explotaciones se las dieron un día y al otro mes la otra y así sucesivamente. Entonces tú te das cuenta que hay cosas raras. Mientras tanto, los barahonero están padeciendo No, y muriéndose, de eso y muriéndose. así es. Pero No, además de no, eso, Una y mina eso. enterrada en la Don Hugo. tierra. Don Hugo, no es la polvo. polvo de sal y eso. El polvo. No, el caliche. Una El polvo piedra de la caliza. piedra caliza. De la piedra caliza. Pero Piedra además eso, que tú buscas las exportaciones de eso y es cero, nada. Ajá. Es decir, y cero valor, un precio que ínfimo. Entonces, ni recibimos divisas, ni crean empleo. Mientras tanto, han dañado al pueblo de Barahona, que tiene una montaña que han devastado, de donde salen los ríos, ahí al frente de Correcto, Barahona. correcto. Y ni siquiera se pueden sentar Correcto. los barahoneros en el malecón. en su malecón, Exacto. lleno de polvo. Entonces, son irresponsabilidades que tiene nuestro gobierno, que yo no sé, porque la verdad es, ¿y qué gana Barahona con esa mina? ¿Qué gana el país con esa mina? Nada. Estoy de acuerdo. Las minas hay que explotarlas, siempre y cuando manteniendo siempre, ¿verdad? Sí, y si hay beneficios. Cumpliendo el pasivo ambiental, que es interesante, Tú y dices que- cumpliendo las Tú normativas. dices que no se pueden sentar, pero ellos la están absorbiendo. No los exploten pulmones, no te nada, preocupes. mientras no haya un gobierno irresponsable gastando el dinero como están gastando de unos recursos no renovables. No, que no exploten nada. Bueno, Pero hay 7. para mí esa no es la solución. La solución es lo que tú dices, plantear un buen contrato, decirle a la comunidad de qué se va a beneficiar, porque son recursos no renovables. Oye, eso lo dan en los principios de economía, aquí señores. eso es Los papel. principios de economía lo dan Eso eso. es ley, Claro. aquí es papel. ¿Eh? Pero don Hugo dijo tres puntos importantes en lo que puede ser un ajuste a la nueva ley. A la nueva ley. Eso es importantísimo. Tratemos Estoy de diciendo que modernizar. las leyes- Y yo prometo. Aquí, ¿qué yo- leyes? ¿Qué leyes? pero fíjate. El gobierno respeta las leyes que le interesa respetar. Eso es verdad. Bueno, Fíjate, yo no soy funcionario, yo no devengo nada, yo estoy retirado. Entonces, pero yo le prometo, ¿no verdad? Que yo voy a escribir sobre cuáles nueva son ley de minería. los puntos Pero lo- que debe tener una Pero déjame nueva ley decirle, de Hugo, minería. los países desarrollados siempre tienen presentes personas como ustedes, aún con la edad, precisamente porque han pasado por un tramo de la experiencia, que pueden dar soluciones. Y los países desarrollados y empresas extranjeras y corporaciones siempre tienen esos asesores que han pasado sí, por esa pero experiencia. nosotros no venimos aquí a buscar empleo, ¿eh? No, pero, Porque tú sepas, pero estoy respetando el su tema- experiencia. el programa fue Porque han rápido. hecho un programa bastante interesante. Estoy respetando la experiencia. Así terminamos el programa de la noche de hoy. Pásenla bien, muy buenas noches. Buenas Gracias a ustedes. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.